Bien, ¿ya todos registraron su asistencia? No, espere. Gracias. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve, profesora. Ok, gracias, Cris. Sí, profesor. Gracias. Bien, retomando lo que habíamos estado comentando en la sesión pasada, uno de los temas importantes a tratar pues, es lo que entendemos o lo que se define como un producto de datos, entendiendo como al objeto o al sistema o al diseño de estrategias que en conjunto forman un producto y facilita el cumplimiento o el logro del cumplimiento del objetivo final mediante el uso y tratamiento de todos aquellos datos por los que fue creado y con los que van a estar trabajando para que obtengan esos resultados. O dicho de otra forma, un activo de información envuelto en analítica que proporciona un valor a sus clientes. Es decir, una cosa es que ya estén los datos como tal manifiestos o presentados, y otra es el tratamiento que le des para poder hacer inferencias, hacer interpretaciones, poder hacer todo ese análisis que nos va a permitir cumplir con los objetivos tanto de la parte empresarial o de la organización con la que está trabajando, así como cumplir con el deseo, el propósito de los consumidores, que son los que nos proveen de todos esos datos. ¿Sale? Estoy en clase. Profesora, una pregunta. Sí. Esta va a ser, bueno, la continuación de lo que venía en la otra presentación. Es la misma. Ok, es que, bueno. Ok, gracias. Sí, de repente así como que se nos pasa o no nos acordamos, pero sí es la misma. ¿Sale? Ok. La siguiente diapositiva nos habla que en general los productos se componen tanto de procesos analíticos y también hay productos en donde todos estos datos son manifiestos y visibles como parte del resultado. 5, 4, 3. Como parte del resultado. Un ejemplo de ello es la gente que se podría conocer. Profesora, ay, ¿Sí? perdón, es que esa diapositiva ya la habíamos visto. Sí, sí, sí. De hecho, me regresé unas dos para retomar y contextualizar en el tema. Voy un poquito rápido, entonces, para que vayamos entrando en materia. ¿Sale? Gracias, Aranza. Ok. La gente que podemos conocer o las personas que a través de un producto o de un servicio de una plataforma nosotros podemos extender o ser más abarcativos, pensando como científico de datos que está trabajando sobre la extensión o el crecimiento jerárquicamente hablando que una empresa puede tener a través de estos datos, es decir, darnos a conocer a través de nuestros propios clientes hacia otros potenciales. Es decir, el cliente que queda satisfecho, como le decíamos, a través de nuestros productos, nos puede recomendar. Y este reconocimiento o esta recomendación nos puede abrir escenarios, clientes o nuevos mercados en donde podemos impactar con esos mismos productos que como científicos de datos o perdón, como organización nosotros podemos estar teniendo a bien ofertar. Esa satisfacción del cliente nos puede hacer recomendaciones que en lo sucesivo, pues esta red de colaboración o red de conectividad
nos puede ampliar esos horizontes. De ahí el estereotipo o este cliché que dice gente que podrías conocer, o productos o servicios o grupos que podrían interesarte y que no es más que una estrategia de alcance o de mercadeo para poder ampliar esos horizontes de lo que ofrecen o de lo que nuestros productos, como en sí ya un producto de datos, nos puede facilitar. Las características de los productos de datos. Los productos deben ser replicables y para un mercado. ¿A qué se refiere con replicables y para un solo mercado? ¿Quién me puede ayudar? Bueno, ¿puedo yo, profesor? Bueno, yo entiendo como que pueden reproducirse dependiendo del contexto en el que se esté demandando, ¿no? O sea, se ¿Mm? puede mover o probablemente si se requiere, no sé, para un área de mercado que se oriente, no sé, al turismo, pues ese mismo sistema con unos pequeños ajustes, pues que se oriente a ese rubro de mercado. Si se necesita, no sé, para las ventas al mayoreo de ese mismo sistema, no, producto de datos, se vuelva a replicar, cambiándolo solamente para que se adapte a la demanda que se está pidiendo, ¿no? Exactamente, puede ser multiplicado, puede ser repetido, reproducido, pero con el mismo enfoque hacia el que va dirigido. ¿Para qué? Para que se pueda hacer más, más contundente el alcance del servicio que provee este producto de datos. Debe ser estándar y rentable, pues obviamente que se ajuste a una gran generalidad, que sea útil y que no sea muy tan ajustado a la necesidad de una sola persona, porque finalmente eso cierra muchos parámetros o mercados de alcance para lo que pueda lograrse en cuanto al uso y satisfacción en el uso de los productos de datos, ¿sí? Es rentable, pues bueno, ¿por qué? Porque es funcional para los usuarios. Eh, Otra característica es que debe entender a los clientes y sus necesidades. Pues bueno, todo parte del buen diseño, el ajuste de las necesidades de la generalidad para que los clientes vean que en ese uso o en esa rentabilidad que ofrece el producto se satisfacen sus necesidades o sus expectativas. Y a lo mejor no todas, pero sí en gran manera, en gran medida. Otra característica es que los productos de datos son costosos para elevar la rentabilidad del negocio. Cuando hablamos de productos de datos costosos y no se ajustan a la necesidad estándar de la mayoría, pues se tiene que pagar un precio muy elevado, dado que el negocio lo que pretende es que a través de un servicio se recupere toda esa posible inversión para el desarrollo de este producto de datos y pues obviamente que se genere una ganancia y no a la inversa. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con las características, probablemente no esté cumpliendo con esas características antes mencionadas, ¿no? Como ajustable, que es rentable para los clientes, que satisface sus necesidades. Profesora, Gracias. disculpe, Perdón, adelante. perdón por interrumpirla, pero quiero hacer una pregunta. Bueno, en sistemas de información estamos viendo los sistemas de negocio, y si me ocurrió si un sistema de negocio puede ser un producto de datos también, o va de lo mismo más bien. Un favorzote, un segundito, Daniel. Sí, Pasa que se me estás escuchando muy redundante el audio, no sé si sean mis altavoces y si me dan menos de un minuto traigo los audífonos para ver si los escucho mejor. sí, ¿Listo? profesora, sí. Gracias.
He vuelto, perdón, me decías, Daniel, ¿me podrías repetir, por favor, la aportación? Sí, profesora, es que en sistemas de información estamos viendo lo que es un sistema de información, pero orientado al negocio. Entonces, como que a mí me parece que es un poco parecido lo que cuando se habla un producto de datos con un sistema de información. No sé si sea por exactamente lo mismo o si tenga como una variaciones. Tiene una de área, ¿qué me dijiste, la última palabra? Variación. Variación. Tiene mucha similitud porque muchas empresas o muchas organizaciones, más bien la mayoría, se basa en sistemas de información, o todas, ¿no? Las que ya tienen en su haber el uso y el ejercicio de trabajo con sistemas, con computadoras, con tecnología. Y se administra todos esos recursos, toda esa información, todas esas bases de datos a través de sistemas de información. Y sí tiene que ver porque organizaciones que tienen ese giro se dedican al desarrollo de sistemas a la medida. A la medida no me refiero a ir contraponiéndonos a lo que acabamos de hablar aquí de que no deben ser costosos porque no son tan rentables, sino que se ajustan a las necesidades generales de toda la organización o la empresa a la que se le oferta un producto como el que nos comentas, un sistema de información, y pues obviamente a través de un análisis previo del ejercicio de la empresa, de a qué se dedica, cómo es que trabaja, cómo se establecen esas relaciones humanas y laborales en cuanto al compartir recursos, al depender de utilizar los mismos recursos como información se refiere, para poder trabajarlos, procesarlos y que a manera de permisos jerárquicos, no los órganos, sino los departamentos o las personas que tienen que ver o que son responsables del tratamiento de la información, del procesamiento de la misma o de la recaudación de la misma y que puede ser útil para varias áreas, es que un sistema de información puede administrar esos recursos. ¿A quién le muestra qué con respecto a sus privilegios o al permiso de accesos a toda esa información? Y sí, como un producto de datos, se puede, es muy similar o es muy afín. De acuerdo, gracias, profesora. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿El producto de datos podría tener similitud con segmentación de mercado? A ver, otra vez no te entendí, se cortó tu voz, perdón. Con la definición de datos crudos y producto de datos, ¿tendrán alguna similitud con segmentación de mercado? Segmentación de mercado. A ver, ayúdame a entender qué entiendes tú por segmentación de mercado. Pues es cuando, por ejemplo, el mercado para cuando sacan nuevos servicios. Se A escucha ver, chicos, un favorzote muy local. Perdón, permíteme tantito, Edgar. ¿Alguien está entendiendo lo que yo o yo soy la que tiene problemas con No la No, actividad? entendí. se escucha Es que cortado, se Edgar. interrumpe tu voz, Edgar, y ahí sí ya te podré decir, sí, ajá, tienes razón, pero no es la idea. Entonces, no sé si tapaste el micro o qué pasó, pero por ahí ya no entendí exactamente toda la idea. A ver, ya ahora sí. A ver, otra vez, por favor. Sí. Bueno, lo que pasa que ayer que hice el cuestionario, estaba viendo Sí. la definición de datos crudo y productos de datos y quería ver si tenía alguna similitud con segmentación o estudio de mercado. Entendiendo por segmentación de mercados Bueno, en mercadotecnia, cuando sacan o cuando la empresa quiere sacar un producto o un servicio nuevo, hacen un estudio y hacen la segmentación. Entonces, lo que pasa que yo quería saber porque en su última diapositiva decía que si no, que los usuarios no buscan este círculos, o agujeros cuadrados sí. y o Y sea, nada más. a lo que yo entendí es como que les dan un producto este, para solucionar el problema que tienen.
Sí, muchas veces los usuarios los usuarios finales o los que consumen de nuestros productos, y no me estoy refiriendo a unas papas, a un refresco o a una paleta. No, sabemos que en el contexto de lo que nos reúne aquí es que siempre vamos a estar hablando general o principalmente de datos, de diferentes tipos, datos estructurados, semiestructurados, no estructurados, pero finalmente datos que nos revelan muchos tipos de comportamientos o insumos de análisis. Pero en la generalidad, en el mundo de la mercadotecnia, como en el mundo de la ciencia de datos, se tiene que hacer un ejercicio previo, procesal y resultante, un ejercicio de análisis. Un ejercicio de análisis previo a lo que queremos desarrollar, llámese un sistema, llámese una base de datos, llámese un modelado de base de datos o cualquier estrategia con la que nosotros vayamos a trabajar con todos esos datos, de los que tenemos necesidad de recabar o ya tenemos recabados, pero tenemos la necesidad de organizarlos para poder hacer una mejor interpretación de lo que tenemos ahí contenido, a lo mejor a manera de encuestas en físico, a manera de formatos de satisfacción al cliente que simplemente son datos. Nos pueden dar para mucho, para diferentes tipos de análisis. En mercadotecnia, pues también ese ejercicio de que nos hablas de segmentación de mercados, pues sí tiene mucho impacto para el lanzamiento de un producto o la mejora de alguno que ya fue lanzado a través de lo que es llevar un proceso de análisis previo, el desarrollo de un producto que se ajuste a esas necesidades que se vieron, se identificaron en ese ejercicio de análisis previo, para que en lo sucesivo, cuando se lanza el producto o se da a conocer los beneficios que te ofrece, pues quede satisfecho la mayoría de los clientes o de los consumidores de tu producto. Es algo muy similar, pero en lugar de trabajar sobre el diseño de un producto, el lanzamiento, el mercado donde se puede lanzar, mejores áreas de lanzamiento o de presentación del mismo, pues aquí es el uso que se le da a los datos, que finalmente provienen de nuestros consumidores o de los usuarios y que terminan o trastocan sus decisiones, y que también se refiere a la información que tú les das de respuesta con respecto a lo que ellos tienen por inquietudes, por necesidades o por peticiones. Por esa razón es que es muy necesario que todos esos datos pues puedan replicarse, es decir, se puedan repetir, reproducir a gran escala, y que este producto sea útil y sea rentable para la mayoría. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. Ok. Ok, ahora continuamos con la diapositiva 12, que me gustaría que nuestra compañera o compañero, ahí está, el puntero se paró con Fidel, nos ayude a leer el primer párrafo y nuestra compañera Anneli nos ayude a explicarlo. ¿Qué les parece? Ok, Va, que va. Si quieres también explicar o complementar lo que vayas leyendo, Fidel, se vale. vale. ¿Qué es un producto replicable? Cuando hablamos de producto, no se refiere al término utilizado tradicionalmente en proyectos a medida y que se le asigna al resultado final de ese proyecto. Anneli, ¿nos ayudas con la participación? Bueno, lo que puedo entender bajo lo que leyó mi compañero Fidel, bueno, cuando se refieren al término producto que es utilizado en proyectos, eh, se le asigna al resultado final, pero no me queda muy claro a lo que se quiere referir. O sea, puedo entender entonces que hay productos que no se pueden replicar. No, al revés, que sí se pueden. Como que no lo entendí mucho. Bueno, el primer párrafo, porque dice
Maestra, por ejemplo, cuando dice que debe de ser replicable y vender unidades del mismo, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, un software a la medida que atiende los famosos software que se empezaron a ver reflejados de la administración y control de entradas y salidas de productos en tiendas, en tiendas aquí de las comunidades, de las colonias, de nuestros vecinos, ¿no? Que antes, pues ellos iban haciendo las cuentas, ¿no? Lo que vendían y a lápiz algunos anotaban que vendían y a cuánto lo vendían. A través de ese software a la medida se pudo hacer este ejercicio de producto de datos que administra y controla una tienda y que a través de muy mínimos ajustes, llámese que agregaron una que otro catálogo de productos que una tienda no tiene con respecto a otra, pero que se utiliza a través del mismo formato, con las mismas finalidades y que le da la misma rentabilidad a diferentes consumidores. ¿Sí me explico? No. Ayudando en la explicación de este primer párrafo, igual me costó trabajo entenderlo, pero como dice proyectos a la medida, casi siempre cuando te dicen, oye, necesito tal producto, por poner la palabra producto, casi siempre realizas toda una operación justo para entregar lo que necesita esa persona, ¿no? Pero aquí lo que dice es que no necesariamente lo que necesita esa persona va a ser solo para esa persona, sino lo puedes hacer justo para demás personas, ya que no solo es para algo a la medida, sino como que le puede satisfacer a varios clientes, ¿no? Sí, exactamente. O sea, con un solo tipo de software, con un solo diseño, algoritmo y o programa o sistema, como lo comentaba su compañero, se puede satisfacer las necesidades de diferentes clientes, dado que el producto de datos, es decir, mi sistema o yo como organización o empresa que te estoy vendiendo este producto, te va a ser tan funcional a ti, Anneli, que tienes una organización de tipo A, así como a Daniel, que tiene una organización de tipo D, y a su vez a Elías, que tiene una organización de tipo A y B, porque es replicable, atiende a esas necesidades dentro de un paquete, ¿no? Dentro de un producto se tienen todas esas necesidades satisfechas. Entonces lo que me quieren decir es que, bueno, bajo su ejemplo, el software, o sea, va a tener la misma problemática que tengan diferentes personas, pero en diferentes escenarios. No que tenga la misma problemática, pero sí que dentro de tu algoritmo de solución o de administración de recursos o procesamiento de datos, puedes trabajar con esos tipos de escenarios, entornos o problemáticas que se presenten tanto para tu cliente A como para tu cliente M. ¿Puedo poner un ejemplo, profesora? Claro que sí, por favor. Pues yo lo asimilo con, por ejemplo, Microsoft, que también funciona para computadoras, pero también funciona para Xbox. Exactamente, o sea, ese software está administrando, retomando el ejemplo de su compañera, a través de paquetes de instalación que obviamente tiene muy mínimos ajustes, porque algunos productos, circuitos integrados de una computadora vienen diferentes a un Xbox, como lo dice ella, pero sin embargo tienen las mismas, en su general tienen los mismos componentes de desarrollo del software para que puedan administrar un recurso como lo es una computadora, así como un recurso de una consola de videojuegos. Profesora. ¿Sí? Bueno, así como lo dice Aranzo de que una empresa es para pues diferentes cosas, ahora que hemos estado indagando mucho como en la parte de Facebook y todas las, ya podría decirlo como las asociaciones que tiene con WhatsApp, con Instagram, también podría ser eso, que tienen como ciertos datos o como dice ahí, cierto producto que se puede hacer en diferentes plataformas solo con las mínimas modificaciones, ¿no? Pero aún así siguen sirviendo para todas. Ajá, entendiendo como que esas asociaciones solamente es para compartir recursos de los datos o de la información que ya en su
muy particular manera de recaudar la información o los datos. Cada plataforma o cada organización, llámese Facebook, llámese WhatsApp, llámese Google, tienen para tenerlos, para contenerlos, obviamente bajo el licenciamiento y el permiso de que los usuarios les otorguen. Ellos pueden repartir y compartir esa información con diferentes finalidades, pero finalmente los software de productos de datos o las vías de producción y distribución de estos productos de datos, perdón, de la información que se procesa a través de esos productos de datos, son diferentes vías, pero bueno, cumplen diferentes y muy versátiles finalidades. ¿Puedo opinar, maestro? Javier, sí. Es que como yo lo entendí o como yo lo entiendo, es que el producto de datos es algo intangible. Vamos, en la industria son productos tangibles o intangibles. Vas a comprar un coche y el producto, pues vamos, es el mismo auto. Pero los intangibles es algo que no percibimos y es así como yo lo entiendo, exacto, ¿no? Por ejemplo, un seguro no lo, pues sí, nada más compro protección para mi familia o para mi auto, etcétera, ¿no? Pero no lo puedo palpar, que diga, pues este es el producto, ¿no? De lo que pagué por esto. Estoy pagando por protección. Y en el caso del producto de datos, lo que yo percibo es como el producto es el conocimiento que te da el análisis que hace sobre ellos, ¿no? Entonces, como tal, pues evidentemente si un estudio o la ciencia de datos te arrojó que tu muestra, que esto, que etcétera, que los datos te arrojaron ese conocimiento, pues ese conocimiento puede servir para ti como puede servir para otra empresa a la cual pues tendrás que, por eso hablaba de mínimas modificaciones para adaptar de acuerdo a su universo, finalmente. Es así como yo lo percibo, como tengo que hacer con base en lo que la empresa necesita, adaptar esa parte que no me arrojó en el otro estudio, etcétera, y finalmente puedo, no sé si pueda usarse la palabra reciclar el estudio que ya estuve haciendo y volver a trabajar sobre esos datos para poderlos reutilizar finalmente, ¿no? En este caso, para otra empresa. Yo lo entendí de esa manera, no sé si y sí, es correcto, efectivamente, Javier. O sea, en ciencia de datos, pues es muy difícil, como lo decía, que nosotros veamos algo materializado en cuanto a los resultados que nosotros obtengamos de un producto de datos. Regularmente se habla de representaciones de la realidad a través de datos, estadísticamente hablando, a través del desarrollo de un sistema, en un software específico, en el modelado y la organización de datos, y como tal, pues los datos no son un objeto, no son una cosa que se pueda tocar o que se pueda visualizar directamente con la mirada, sino es a través de un computador, pero es a través de los dispositivos tecnológicos que la obtención de ese producto de datos se puede llevar a cabo. Es decir, un dato crudo es un referente en específico, es la unidad, y el producto de datos ya es el conjunto de todas aquellas referentes que se recabaron, que se procesaron y que se organizaron de cierta manera para que nos arroje un producto terminado, pero no como tal algo que se pueda tocar, como ya lo dice su compañero, sino como el resultado de todo ese procesamiento o ese proceso en el que se llevan a cabo a través de ciertas fases en la transición y transformación de un dato hacia una información o un sistema de información. ¿Sí? ¿Ya quedó un poco más claro, Amelie, a todos? Sí. Venga, profesor. David. También sí, y también podría ser, por ejemplo, digamos que yo me dedico a recolectar información, bueno, datos de las empresas, de lo que venden, de lo que producen, y dado de eso yo puedo hacer un software en donde se contengan todo ese tipo de información y venderlo a las demás empresas para compararse con otras sobre las ventas, en qué lugar o en qué ranking de ventas están, comparándose con empresas de la misma índole, o sea, del mismo producto o productos similares.
¿Eso también podría ser? Sí, exactamente. Otro ejemplo muy similar al que tú estás planteando, David, es en el ejercicio del análisis del fenómeno, de la situación en cuestión. En este caso me recuerdo mucho el e-commerce, que se vio muy necesario, dado que las condiciones pandémicas te invitaban o te limitaban, ¿no? En el caso muy particular de cada quien, a que no salieras de casa. Entonces, habían pocos entornos de cobros digitales en los establecimientos, sobre todo pequeñas empresas o microempresas. Entonces, muchos desarrolladores de software que empezaron a identificar como áreas de oportunidad para entrarle como nuevos mercados, el desarrollo de aplicativos que a través de terminales pequeñas o de mensajes o desde su propio celular, ellos podían hacer el cobro de una cierta cantidad de productos, aunque fuera una pequeña tienda, una pequeña ferretería, papelería, refaccionaria, ¿no? A la vez de que van haciendo un análisis y un estudio previo primero se tiene la necesidad, luego ya se hace el estudio previo al desarrollo del producto, pero se empieza a identificar como que puede ser una mejora o un desarrollo nuevo de software o de productos de datos y se llevan a cabo. Ok, continuando con este tema de productos datos crudos y productos de datos, el desarrollo de un producto en ciencia de datos es costoso, dado que los productos de datos se caracterizan por costes de desarrollo y unos costes de replicación que definen completamente la rentabilidad del negocio. Es decir, cuánto me cuesta hacer ese estudio de mercado, por ejemplo, retomando el ejemplo de su compañero, lo que nos compartió su compañero Edgar, hacer el análisis, la necesidad, qué tanto impacto, en qué área geográficamente hablando vamos a insertar esa oportunidad de negocio o de mercado o de inserción de producto para saber si esa distribución, ese impacto en cuanto a compras y económicamente hablando a ganancias sean tan convenientes o no al momento en el que nosotros tratamos de cubrir como organización o como empresa las necesidades por las que el negocio trabaja. Otra es que los costes de desarrollo habitualmente son muy elevados, hacen que el producto sea rentable con la repetición y su negocio plantee necesidades financieras muy exigentes al principio. Es decir, hay muchos productos de datos que se desarrollan de manera muy ambiciosa o muy abarcativa y se enfocan de manera muy particular y después se dan cuenta que al momento en el que hacen los pequeños ajustes, esos productos de datos se vuelven más rentables y por esta razón financieramente se ven mejor o más beneficiados, se ven mejorías, pero hay veces en que no son identificados en un principio. Sin embargo, al momento en el que en el ejercicio de las actividades se identifican nuevos pequeños mercados, se hacen los ajustes muy mínimos y se ve que esa rentabilidad va haciendo incremento y hace que reduzca la inversión de los costos por desarrollo. ¿Sí me explico? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. No, profesora. Las expectativas de los clientes son elevadas. ¿A qué se refiere? Acostumbrados a que las expectativas de uso son impecables, en todo tipo de productos los clientes no van a exigir menos de los productos de datos, es decir, y sobre todo que se van a conformar solo con los datos en sí, sino el producto debe habilitar a los usuarios a hacer lo que quieren que hagan, que muchas veces no tiene nada que ver con consumir estos datos. Es decir, muchas personas se casan con la idea de que a través de descargar una aplicación y pagar por la descarga, obviamente para el uso del producto, ellos van a tener toda la situación resuelta. Sin embargo, pues esas expectativas o esas experiencias de uso quedan de cierta manera limitadas o de cierta manera no alcanzan a satisfacer el 100% de su necesidad por no tener completamente el conocimiento de para qué está desarrollándose mi producto de datos y hasta dónde de tu necesidad mi producto satisface. De ahí que entre mejor y más abastecido de diferentes
aplicativos o estrategias de solución o satisfacción al momento en el que consumen mi producto, mi cliente va a quedar mucho más contento y más envuelto o conquistado en el deseo por seguir utilizando mis productos, mis servicios y la rentabilidad de los mismos, porque con un solo producto se satisfacen varias, muchas o todas sus necesidades. No es así en todos los casos, pero en la mayoría es lo que se pretende cuando tú desarrollas un producto de datos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Profesora, es como igual lo que nos decía el profesor de sistemas, que justamente también hay que tener cuidado justamente con lo que nos piden, ¿no? Porque el no aclarar bien qué es lo que quiere de nosotros y nosotros qué vamos a entregar como producto, pues pueden haber ahí también varios conflictos, ¿no? De que el cliente nos diga, pues yo quiero que me entregues solamente el resultado de tal, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros podemos decir, bueno, solo es el resultado, pero no sé, algunas vertientes que salgan de ahí, pues no se las entregamos, por ejemplo, ¿no? O viceversa, ellos nos pueden decir de, pues yo te dije que hicieras esto o que me entregaras esto y no lo estás cumpliendo. Sería Sí, también justamente eso, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con que las expectativas de nuestros clientes o los consumidores de mis productos de datos queden satisfechas o cubiertas al momento en el que nosotros hacemos un muy buen estudio, un análisis e investigación de cuál es su necesidad y en función a identificar puntualmente cuál y cómo voy a atender a esa necesidad, es que mi producto va a ser 100% rentable para este o para muchos usuarios que pueden estar teniendo la misma necesidad. En el caso de igual, retomando nuestro periodo pandémico, ¿qué producto, llámese sala de conferencias, de reuniones, se ajusta más a las necesidades del conjunto o del común denominador? Habrán personas que ahorita, por ejemplo, nosotros podríamos estar haciendo un ejercicio de lluvia de ideas a través de una pizarra que podamos compartir a la vez que la pantalla y a su vez pues estamos viendo pantallas, cámaras sí, el gráfico de videos pues proyectado, ¿no? Y que todo se soporte a través del mismo recurso de internet. Eso pues demanda mucho banda ancha e involucra muchas organizaciones que en su conjunto integran un macrosistema, cada uno en su diferente rama, pero que en conjunto se interactúan y se involucran en la satisfacción de nosotros, ¿no? Ahorita como consumidores de sus servicios, consumidores de todos estos productos para que quedemos plenamente satisfechos, aunque sabemos que o nos falla la cámara, que eso tiene que ver con el proveedor de las computadoras, o nos falla la banda ancha, o se interrumpe el audio, o mi paquetería de oficina, en este caso, ¿no? La proyección del PowerPoint esté fallando o se trabe o todas nos estén fallando, ¿no? Entonces, por esa razón es que muchas veces las expectativas parecieran no son cubiertas. En ocasiones no es tanto que no se cubran o que mi producto o su producto no lo esté teniendo, no lo esté contemplando, sino que el deseo o la necesidad que tiene nuestro cliente o el consumidor de dicho producto no es exactamente la que se ajusta al producto o no está diseñado para eso. Bien, en las fases de desarrollo de un producto de datos tenemos como primera fase o fase 0 la previa, en donde se identifica el problema de mercado y se evalúan las oportunidades, lo que decíamos, el análisis o la investigación previa antes del desarrollo de cualquier producto del que tú quieras hablar. Es decir, es en donde nosotros miramos el escenario, el fenómeno, la situación que se está manifestando en sociedad para poder hacer ese tipo de evaluación de oportunidades para la organización, para el científico de datos. Es decir, ¿a dónde puedo integrarme yo? ¿Por dónde puedo entrar para que se satisfaga esa necesidad, ¿no? Como científico de datos, analista, desarrollador, administrador, gestor de sistemas, de servidores, lo que tú puedas colaborar o participar en el problema en cuestión. ¿Sí? Ok.
En cuanto al desarrollo del producto, las fases que se intercalan en un proceso iterativo, es decir, vamos de inicio a fin y regularmente se repite ese proceso o ese desarrollo, en donde esa primera etapa es la definición, de donde a partir de que se entiende el mercado y se recogen los requisitos, es decir, a los problemas que se presentaron del mercadeo, se define lo que el producto va a resolver, es decir, específicamente de todo este problema, ¿qué de mi producto va a atender? ¿Qué de todo ese problema para que se solucione? ¿No? Por ejemplo, igual, retomando la situación de las pandemias y la cuestión esta de las vacunas, que se dio mucha polémica, y seguimos en polémica, ¿no? En donde se tiene el problema, y desde diferentes áreas, desde lo político hasta lo químico, que es el propio estudio del comportamiento de la bacteria, del virus, se puede desarrollar una vacuna mucho más asertiva que la otra. Y ahí entramos en cuestión de qué es lo que mi parte o mi producto va a sumar o va a aportar para la solución del problema. En la siguiente, pues ya es meramente el diseño o el trabajo procedimental de desarrollar de manera conceptualizada la solución y a su vez elaborar la especificación funcional y la experiencia de usuario, es decir, hacer las pruebas, ¿no? En cuanto a si se va a hacer con diferentes recursos, en diferentes entornos, para diferentes escenarios, y a veces hasta tiene que ver el clima, ¿no? Y llámese el clima laboral, el clima social, el clima de desarrollo. En la siguiente fase se tiene la implementación, que habla de elaborar la especificación técnica y construir y probar la solución, es decir, ya se tiene el desarrollo. Ahora, antes de que se salga al mercado, se ofrezca a la venta, se tienen que hacer toda esa serie de pruebas en donde se somete al sistema, por ejemplo, a las pruebas pertinentes de soporte, en el caso de que sea a través de un sistema que se establece con recursos tecnológicos muy específicos, por ejemplo, el establecimiento de una red a través de productos Cisco, pues no es lo mismo que otro tipo de productos, y que se tienen que someter si tienen son operables, están funcionando de manera óptima para el entorno de red que se quiere establecer, en fin, toda esa serie de pruebas y de análisis de puestas en marcha conlleva para poder comprobar que la solución de este producto, o al momento en el que se hacen todos ese tipo de experimentos o de experiencias, se puede lograr la solución o llegar al resultado deseado. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. En cuanto al desarrollo de productos, como ya lo vieron, pues se tiene lo que es la definición, el diseño y la implementación de manera esquematizada, en donde la esquematización nos habla de la etapa de definición, conlleva o involucra a las personas, a los escenarios y todos aquellos requisitos de los que se recaudó o se lleva al estudio del fenómeno a través de los problemas presentados. En cuanto a los productos o el desarrollo de los mismos en la etapa de diseño, pues bueno, ya se viene a hacer el ejercicio conceptual, la especificación funcional de lo que va a cubrir o a satisfacer mi producto y la experiencia del usuario, es decir, a través de mi producto, ¿qué va a ser de la experiencia del usuario? ¿Satisfecha, incrementada, o finalmente qué tanto va a cubrir con la satisfacción de toda esa experiencia de necesidad regularmente? Y en la siguiente fase, pues la implementación habla de la especificación técnica, toda esa serie de pruebas con las que se va a estar repitiendo y repitiendo. Si en la implementación se valida que alguno de los componentes o el software o el sistema o la transformación de todos estos datos no está cumpliendo con lo esperado, bueno, se somete a una nueva etapa, lo que decíamos, el proceso iterativo de regresar en qué momento o en qué área de la etapa de definición o de diseño erramos el camino, y habrá que hacer los ajustes pertinentes para volver a hacer esa implementación y valorar
los resultados que se obtienen. Ahora bien, lo que nos decía su compañero, en el parafraseo de la que dice que la gente no quiere un taladro de 1/4 de pulgada, sino que quiere agujeros de 1/4 de pulgada. Es decir, no quiere pensar en todo lo que requiere o los requisitos que tiene que cubrir para satisfacer su necesidad. Él nada más sabe que necesita un agujero y que es de 1/4 de pulgada y párale de contar. ¿Cómo? Pues no sé. Pero tu producto me tiene que satisfacer esa necesidad. Hablando de productos de datos, pues no tendría mucho que ver, pero a eso se refiere. En sí, que la gente no quiere los datos, sino que quiere soluciones e información accionable. Es decir, que con la información que busca, con la información que obtiene de una búsqueda simple, él quede informado o que quede enterado de lo que tenía como duda. Inclusive, muchas veces no se basan en la mejor fuente o la más creíble o en fuentes confiables, sino se deja llevar por la primera definición que se encuentra. Finalmente, los metabuscadores o los buscadores se basan en la indexación de los sitios que fueron buscados de previa consulta, ¿no? Y se sabe o se entiende que la indexación pues le ayuda a las organizaciones o a los sitios en posicionarse como los mejores sitios que dan respuesta o que dan atención a la necesidad de todos aquellos usuarios. Entonces, por esas razones que muchos pues nos basamos por el primero, ¿no? Aunque a veces no es el correcto o no es el más certero. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No. Ok, chicos. Bueno, entonces me gustaría dejarlo hasta aquí, dado que ya acabamos la presentación. Si se fijan, no porque ya hayamos terminado, sino porque pues ya si sigo avanzando, pues ya no nos va a dar mucho tiempo de tanto. Ya faltan escasos 9 minutos. Entonces, si alguien quiere hacer algún comentario, algún ejemplo antes de que cerremos la sesión, o bien continuamos el día de mañana. Bueno, profesora, bueno, yo me estaba preguntando, reflexionando acerca de qué era lo más importante de todo esto, ¿no? Pero al final yo me quedo que en realidad lo más importante no son en sí como los datos crudos, sino que es más bien qué es lo que está pidiendo el objetivo final, que se está pidiendo para pedir los datos correctos, ¿no? Porque cuando yo estaba pensando, bueno, para empezar un producto de datos necesitas los datos correctos, ¿no? Pero no, antes de eso necesitas tener un objetivo claro, ¿no? Que lo que se quiere comprar o lo que se quiere hacer o el producto que se quiere llegar a construir, pues tenga una meta clara y definida, ¿no? Delimitada, que dentro del rumbo o del mercado donde se está estructurando, pues pueda ser posible y planteado, ¿no? Porque pues yo pienso que a veces, bueno, el profesor de sistemas nos decía que a veces a él, como profesionista, le pedían cosas imposibles, ¿no? O cosas muy mal estructuradas en las que pues no tenía, ellos no, ni las mismas personas que se lo estaban pidiendo tenían ni una idea de cómo se lo estaban pidiendo, ¿no? Entonces, si no tienes una idea clara de lo que te estás pidiendo, por ende no vas a poder conseguir los datos que necesitas realmente. Y de ahí, pues todo lo demás va a estar mal, ¿no? Exactamente, ya lo decíamos precisamente hace algunas sesiones, no tengo claridad de cuándo, pero sí recuerdan que habíamos visto que el 80% del trabajo es la limpieza, la depuración o la identificación, los datos que realmente van a ser o van a resultar significativos para el desarrollo de mis funciones o el trabajo a realizar. Entonces, sí es muy importante, pues obviamente que tengas bien claros, bien marcados los propósitos o el objetivo a alcanzar para que en función a ello pues tú puedas identificar cuáles de todo ese mundo de datos que tendrías o tienes el acceso te son útiles para lo que el problema te está planteando y tú puedas identificar qué de todos esos recursos o insumos te son útiles, significativos para dar respuesta o satisfacción a la duda, a la necesidad. Entonces, pues bueno, algo muy importante, como lo dice ahorita su compañero Daniel, pues sí es el que tú identifiques o que sepas qué es un dato crudo, cómo se comporta, cómo lo vas a trabajar, hacia dónde lo vas a encaminar
para que en esa interpretación de los resultados tú puedas dar una respuesta correcta. En lo sucesivo no quiere decir que los demás datos que depuraste o que dejaste de contemplar o considerar no son útiles. Siempre son útiles porque para un objetivo, un enfoque distinto, pueden ser más funcionales y más significativos datos que en este momento no me están siendo muy funcionales, dado que todos esos conjuntos de datos provienen de nuestros clientes, provienen de los consumidores, de mis recursos, de mis productos, y por ello pues siempre son significativos. Siempre me refiero a que los ocupes de manera oportuna y objetivamente con la mirada de que es el análisis que estás realizando. Inclusive ese mismo análisis que tú estás obteniendo como producto de datos te puede ser útil ahorita, pero el día de mañana con otro enfoque o con otro escenario, en otro tipo de situación, no te es tan funcional y le puedes dar una reinterpretación a todos esos datos, dependiendo del escenario y el entorno, en el contexto en el que se esté desarrollando dicho planteamiento o dicha necesidad. ¿Sale? Bueno, chicos, pues les agradezco mucho la asistencia. Nos vemos el día de mañana. Si no hay algo más que agregar o comentar. No, profesora. Ok, gracias. Gracias, Aranza. Gracias, profesora. Buena tarde. Gracias, Aranza. Cuídense mucho, por favor. Nos estamos viendo. Gracias, profesora. Buena tarde. Excelente tarde. Hasta luego.